Así que bueno, antes de empezar, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran consultar antes de que empecemos la clase del día de hoy? No, todo bien. Bueno, muy bien. Arranquemos. Entonces, hoy vamos a ver una introducción a Cloud Computing, los conceptos que nos interesan básicos para estar todos en la misma línea en las discusiones de clases venideras y algunos detalles también. Un poquito también de preview de lo que vamos a ver la clase que viene, perdón. Y bueno, así que allí vamos. Ahí están los temas básicos que veremos hoy, pero vamos a ellos directamente. No está nunca de más un recordatorio de 2 minutos de la historia de Cloud Computing, como casi todos los desarrollos que hoy parecen súper novedosos en la industria del software, casi todos ellos vienen siendo concebidos, pensados o al menos imaginados desde hace muchas décadas. Ya en los años 60, como dice ahí, se venía hablando del concepto de utility computing, es decir, una forma de utilizar la computación de forma similar a cómo se utilizaba cualquier otro servicio público. Desde antes que se piense en computadoras directamente, sí. Exacto. Eh, la primera materialización cercana a eso fue en la década del 90, ya con Internet establecida y los primeros indicios de la web, como hemos visto en las clases de REST, con servicios como los motores de búsqueda, el mail y algunas plataformas de publicación de contenido. Pero no fue sino hasta mediados de la década del 2000 en la que empieza a existir formalmente una implementación más cercana a lo que se pensaba desde la década del 60, de la computación como una utilidad que puede ser prestada como servicio. Y el comienzo lo marca cuando Amazon Web Services, AWS, publica sus primeros, o formalmente publica uh, para consumo del público en general alrededor del mundo, los primeros servicios de cloud computing, que eran 3 servicios básicos en aquel año, uno de colas de mensajes, otro de almacenamiento de archivos, vamos a decir, y el tercero, quizá el más significativo, o el que eh, más novedoso fue en ese entonces, el de máquinas virtuales, que uno puede básicamente alquilar, o entre comillas, eh, pagarlas por intervalo de hora o de minutos o de tiempo, y entonces uno puede pedir más de esas máquinas virtuales o menos, o ya desde entonces podía hacer eso, y pagar solamente por hora consumida o intervalo de tiempo consumido. No faltó mucho para que otros grandes jugadores se sumen a la movida, como Google y Microsoft y IBM y Oracle y eh, otras que no son tan grandes o jugadores tan importantes en el mercado, pero que fueron sumándose a la movida de cloud computing y proveyendo su propio servicio con eh, sutiles y no tan sutiles a veces diferencias en los servicios que ofrecen. Ya para el año pasado, y supongo que este año estamos más o menos parecidos, en, en Wikipedia se listan aproximadamente 290 proveedores de cloud computing, así que sigue siendo negocio, evidentemente. Antes de seguir con esto, ¿alguno de ustedes ya ha utilizado alguna de estas plataformas en su trabajo o en la facultad o para uso personal? Gabriel parece que sí. Sí, sí. Guido también. Gonzalo también. Mosía también. Lara también. Bruno también. Vamos, todos. No, todos no, pero 7 ya son bastantes, comparación de otros cuatrimestres. Igualmente, si no la usamos directamente, sufrimos su uso diariamente, ¿no? Sufren su uso diariamente porque seguramente las aplicaciones o servicios que ustedes consuman están a su vez hosteados en plataforma de cloud computing. Gastón tiene como un uso indirecto de Azure. ¿Está bien? Usa Office. Dejar actualizaciones de Office. Claro.
Bueno, bien, tenemos al menos un grupito de alumnos que ya tienen algo de práctica o de uso más o menos directo o indirecto, lo cual les digo que es dentro de la cantidad que somos acá en este curso, ¿no? Habitualmente 7 es un número bastante alto. Bien, lo que es natural, que vaya creciendo año a año. Para esta, perdón, para este tema, o perdón, este concepto, cloud computing, como concepto, curiosamente, increíblemente, sí tenemos una definición que es bastante eh, consensuada mundialmente. Nadie discute de qué se trata el concepto de cloud computing, como sí se discute qué es la arquitectura de software, como ya hemos visto, ¿no? Y qué es el diseño, etcétera. Pero con cloud computing no nos pasa lo mismo. Hay una definición bastante precisa, que es más o menos esta, la tienen publicados varios, pero el NIST, que es el Departamento de Estándares del Departamento de Comercio de Estados Unidos, tiene esta definición que he traducido, donde dice que el cloud computing es un modelo, un concepto que para permitir el acceso ubicuo, es decir, de todo el mundo, conveniente y bajo demanda a un conjunto compartido de recursos computacionales configurables, que pueden ser redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones o servicios, a través de la red. Pueden ser rápidamente provistos por quien ofrece el servicio, ¿no? Por el proveedor de cloud computing, y desplegados con un esfuerzo mínimo de administración o de interacción con el proveedor. Entonces, nosotros como clientes, básicamente nos sentamos, imagínense, frente a una página web o una consola web, o como se le llame, o un servicio, una aplicación. Decimos, bueno, queremos, para poder instalar mis propias aplicaciones como desarrollador de software, como arquitecto, como lo que sea, quiero, como DevOps de mi empresa, quiero 3 máquinas de estas, tanto almacenamiento, tanto potencia de CPU, etcétera, y lo alquilamos, entre comillas, comillas, o pagamos el servicio por unidad de tiempo, por ejemplo, ¿no? Hay varios modelos, no solo por unidad de tiempo, pero bueno, supongamos eso. Entonces, em, ahí lo que estamos haciendo es acceder bajo demanda, por unidad de tiempo, a un conjunto de recursos, como los que les acabo de mencionar como ejemplo, a través de una red, es decir, nosotros nos sentamos delante de un browser y hacemos eso, pedimos recursos. Y después lo podemos liberar más o menos cuando querramos y dejar de pagar por ellos. Ese es un ejemplo. Bueno, acá hay un par de características esenciales que más o menos las vamos a estar viendo después. La primera la acabo de mencionar, es un autoservicio, un autoservice bajo demanda, de las cosas que necesitamos como clientes de usar como plataforma para mis aplicaciones, por ejemplo, o para mi almacenamiento para mis archivos, puede ser también, no necesariamente vamos a desplegar una aplicación, por ejemplo, o utilización de algunos servicios muy puntuales. Cada uno le da el uso a los servicios de cloud computing que crea conveniente. Bueno, acceso a través de la red, a través de Internet, esto se logra fácilmente. Quizás el concepto o la característica esencial clave acá que explica por qué cloud computing es un negocio y por qué ha sido, o uno de los motivos básicos por los cuales funciona, es esto de resource pooling, es decir, el proveedor de cloud computing, Microsoft con Azure, Amazon con AWS, etcétera, lo que hacen es disponer de un enorme conjunto de recursos, piensen en máquinas, en fierros físicos, en redes, en discos, almacenamiento, memoria, etcétera, y esos recursos físicos los mismos recursos físicos los comparten con multiplicidad o múltiples clientes, muchos clientes. Entonces, quizás en la misma máquina física, el mismo CPU, puede resolver la demanda como múltiples máquinas virtuales para distintos customers, para distintos clientes que pagan el servicio. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Elasticidad. Elasticidad es un atributo de calidad que hemos estudiado en las primeras clases y acá nos va a venir bien para explicar esto. Y el servicio medido. Todo esto lo vamos a ver en las próximas diapositivas, así que tranquilos.
lo mismo que los modelos de servicio y de deployment. Bien, hay una definición, bueno, aquí hay una definición complementaria, que lo que tiene de bueno es que es más corta, que nos puede servir para completar el entendimiento de qué demonios es cloud computing, sacada de este libro, que honestamente a mí me parece bastante malo el libro, de opinión, ¿no? Por supuesto, si ustedes lo quieren buscar y mirarlo. Que ustedes no gastaría plata en este libro, pero eh, sí tiene una frasecita ahí en el medio que dice, bueno, cloud computing es una forma especializada de computación distribuida que introduce modelos de utilización, eso de lo que se hablaba en los 60s, para la provisión remota de recursos escalables y medibles. Y acá no, me gusta este renglón porque habla de modelos de utilización, computación distribuida, que esos recursos nos aprovisionamos de esos recursos de forma remota, porque el proveedor los tiene, no sé, en Estados Unidos o en otro lado, y que esos recursos a la vez, y esta palabra es clave, son escalables y medibles. Escalables porque podemos pedir más, podemos requerir menos, podemos aumentar el almacenamiento, podemos aumentar la cantidad de procesamiento, de procesador, etcétera, y además podemos medir cuánto usamos. Entonces, bueno, esta definición es linda en ese sentido. Cortita. Bueno, y nosotros lo que nos va a interesar no es tanto, al menos en las próximas clases, no es tanto cómo está construida una plataforma de cloud computing, es decir, cómo hace Microsoft o Google o AWS o Amazon para tener esos data centers y proveer el servicio de cloud computing, sino más bien nos va a interesar eh, qué impacto tiene la existencia de cloud computing en la arquitectura de software de las aplicaciones que se pueden desplegar en cloud computing. Siguiendo esa línea, acá hay un ejemplo de una arquitectura de una aplicación web simple o relativamente simple, con cierto poder, con los dibujitos y los nombres de Amazon Web Services, que es un proveedor de cloud computing de los cientos que existen. Y lo que deben saber es que, más si en algún momento les toca moverse entre proveedores de cloud computing, cada proveedor le pone el nombre que se le ocurre a su servicio, ¿no? Entonces, si Amazon tiene el servicio de máquinas virtuales y se llama EC2, ¿no? Elastic Cloud Computing. Y si Microsoft tiene exactamente el mismo servicio, lo llama de otra manera, no sé, Virtual Machines. Y si Google tiene el mismo servicio, lo llama de otra manera distinta. Quizás siempre todo lo mismo, el concepto es el mismo, la idea es la misma, pero todo tiene distintos nombres, o la agrupación de servicios y features es distinta, por más que sea muy similar entre todos, es distinta. Bueno, no, las APIs que proveen, ¿no? Los endpoints este, y servicios que proveen no son exactamente iguales, no son compatibles entre sí, pero todos proveen más o menos la misma funcionalidad a alto nivel. Bueno, entonces, por ejemplo, siguiendo este diagrama robado de amazon.com/architecture, amazon.com, perdón, /architecture, pueden entrar ahí que hay un montón de estas cositas, estos diagramitas, los invito a hacer eso. Van a ver que, por ejemplo, típicamente para una aplicación web podemos tener un clúster de web servers, esto en amarillo que está acá, que dice autoscaling, es un clúster de web servers, que se dibuja más de uno para dar a entender que puede haber uno, dos, cuatro, o lo que sean, y se puede ir estirando, escalabilidad horizontal. Delante de este clúster de web servers hay un load balancer. Delante de ese load balancer hay un cache, básicamente distribuido. CDN se llama, o Content Delivery Network, no en Amazon, sino que es un nombre más genérico de cache distribuidos en distintos puntos regionales, puede ser del mundo o de un país o de una región, pero cache distribuido a lo largo
geográficamente, digamos. Eso es una Content Delivery Network. En ese caso se suele almacenar contenido multimedia, imágenes, videos, etcétera, pero también scripts, JavaScript o cosas, lo que sea. Bueno, el servicio de Amazon que provee ese servicio se llama CloudFront. Acá tenemos al tipito, que seríamos nosotros, que con nuestro browser nos conectamos al load balancer y al cache. Acá hay un servicio de DNS que también tiene AWS para resolver las URLs. Acá arriba hay un servicio que se llama S3, que creo que significa Simple Storage Service, por eso 3 S serían. Un servicio de almacenamiento de archivos. Uno puede guardar y descargarse archivos a través de una API REST, REST, entre comillas, ¿no? No tiene todo esto de, ¿cómo se llama? De lo que vimos la clase pasada. Uy, se me fue el nombre, de Hypermedia. No tiene esa interacción Hypermedia, pero sí son endpoints HTTP que soportan los verbos HTTP y sirven para hacer upload y download de contenido. Acá dijimos que tenemos un clúster de web servers. Y acá en esta arquitectura decidieron poner otro tier o otra capa física de servidores que los llaman application servers para dividir los servers que toman los requests de los servers que procesan los requests, es decir, que ejecutan la lógica de negocio o lo que sea. Y delante de ese segundo clúster pusieron otro load balancer. Reitero, esto es un ejemplo de una arquitectura típica, no significa que hacerlo siempre así, ¿no? Y acá atrás una base de datos Amazon RDS, dice ahí, que es Relational Database Service, creo que es, o debe ser. Es decir, bases de datos relacionales, SQL, que soportan SQL. Y acá este nodo es el nodo master, y este es el nodo secundario, o standby, como lo llamaron acá. Y acá dice replicación síncrona. Es decir, que AWS provee el servicio de base de datos con replicación. Es decir, no es que nosotros tenemos que ir a instalar la base de datos en una máquina virtual, después ir a otra máquina virtual e instalar la base de datos que sea secundaria y configurar la replicación. No, lo que tenemos es una consola a través de la cual decimos, bueno, queremos una base de datos RDS, no relacional, y que se replique de tal manera. Y es como una configuración que hacemos en una página web, pero no es que tenemos que instalar el software y todo eso. Y lo que nosotros vamos a pagar es los términos del servicio RDS, en este caso, que no tengo ni idea cómo será el pago, pero podría ser por unidad de almacenamiento, gigabytes, o por cantidad de interacciones o de conexiones, no sé. Pero, de vuelta, con el mismo modelo de utilización de servicios y de pagar por utilización. Y una cosa muy interesante, que también está presente en este diagrama y que va a ser una fija cada vez que discutamos o que ustedes interactúen con Cloud Computing, es que no sé si lo notan, pero hay dos rectángulos de color gris distintos, uno con la etiqueta A y otro con la etiqueta B. Estos dos rectángulos de color gris representan lo que Amazon llama zonas de disponibilidad o availability zones. Estas zonas de disponibilidad lo que representan es que, o al menos lo que significa, es que recursos que estén en distintas zonas, el proveedor asegura que esos recursos van a ser o sí, van a estar siendo ejecutados en distinto hardware físico. Entonces, un web server, porque son siempre máquinas virtuales, estos servicios de web servers y application servers o de máquinas en general. Estas máquinas virtuales web servers que están en el cuadrado A o el rectángulo A, van a estar hosteados o ejecutándose en máquinas físicas distintas de estos dos que están ejecutándose en la zona de disponibilidad B.
¿Por qué todo esto? Y porque a nosotros como consumidores nos puede interesar, es opcional el uso de las zonas de disponibilidad. Si yo quiero, meto todo en una zona de disponibilidad y listo. Pero lo interesante de tener recursos separados en distintas zonas de disponibilidad es la disponibilidad. Si una máquina física se cae en el rectángulo A, puede ser que varios de estas máquinas virtuales se vengan abajo, o si una zona de disponibilidad que implica que es un data center se prende fuego el data center, todo lo que tengo en la zona de disponibilidad lo voy a perder. Entonces, para lograr un aumento significativo de disponibilidad, casi todos los proveedores de cloud computing ofrecen este servicio de distintas zonas. A veces se llaman zonas, otras veces regiones. Lo que uno llama región, el otro lo llama zona y viceversa. Hay todo un bolonqui ahí con la nomenclatura de las cosas, pero lo interesante es que esto del concepto de que nosotros podamos forzar a que el proveedor no nos ponga todo en las mismas máquinas físicas, porque se me caen esas dos máquinas físicas por ahí, se me baja todo el servicio. Eh, entonces, bueno, este ejemplo puntual tiene dos zonas de disponibilidad. Sí, Una cosa, Medina. también ayuda, no sé si tenés los clientes, no sé, en Estados Unidos y después tenés en Europa. No digo, también ayuda en que las respuestas sean más rápidas. Supongo que tenés dos servicios. Entonces, no sé, los Estados Unidos, creo que West US había una de las zonas en Azure. Digo, lo pones ahí, un servicio que conteste esos clientes, y los de Europa, bueno, los redirigís a otra zona. O sea, también por eso puede ser. Totalmente, Melina, sí. Yo me quedé mucho con la implementación de AWS esto, porque lo que vos mencionaste es totalmente cierto. En Amazon, eso en Azure es así como tal cual como vos lo decís. En Amazon también está ese concepto, pero ellos lo llaman regiones. Amazon lo llama regiones. Entonces tenés, como bien dijiste, no sé, la región Estados Unidos del Este, la región Estados Unidos del Oeste, la región Europa, la región China, la región San Pablo, Brasil, etcétera. Y esos son como conglomerados de zonas de disponibilidad en AWS. La zona de disponibilidad es como el primer nivel, más local, digamos, ahí puede haber múltiples zonas de disponibilidad de estos cuadrados A y B en una región, es decir, en Estados Unidos del Este, supongamos, y en cada región, Estados Unidos del Este, del Oeste, eh, ya es un siguiente nivel de distribución geográfica. Claro, Pero perfecto. está perfecto lo que dijiste. También sirve para acercarnos físicamente y geográficamente a nuestros customers y decidir dónde me conviene tener el servicio. Por performance, en ese caso. Entonces sí, performance, digamos las regiones o zonas o como se llame en cada proveedor, nos ayudan con disponibilidad, pero también con performance, como bien dijo Melina. Bien, y acá hay algo similar, no exactamente igual, pero similar, con dibujitos de Azure, de Microsoft Azure, que también tiene su paginita de arquitectura. No estoy seguro de que este link siga funcionando exactamente así como está, pero, a ver, lo voy a tocar, a ver qué pasa. Estoy compartiendo todo el browser, sí. Sí, sigue existiendo, así que si les interesa, y ya que creo que van a estar usando, creo no, muchos van a estar usando Azure para el TP, acá en la PPT o buscando Microsoft Azure Architecture van a llegar seguramente a estos recursos donde hay un montón de arquitecturas de referencia o de ejemplo y dibujitos lindos para interpretar o para entender qué tipo de servicios tienen y cómo combinarlos. Bueno, perdón, pero volviendo a este diagramita, lo que cambia son los dibujitos y la iconografía y el diagrama en sí, pero fíjense, acá tenemos lo que se llama una región activa y una región standby. Ya es como tener mi mismo servicio replicado en dos
regiones físicas diferentes o geográficamente separadas. Y al ponerle la etiqueta active y a la otra standby, uno interpreta que esta es la región que se usa siempre, a menos que tenga un problema y se pueda redirigir entonces el tráfico a la región standby. Fíjense que Azure tiene un servicio que se llama Traffic Manager. No sé exactamente cómo funciona, la verdad, honestamente nunca lo usé en Azure esto. Pero, por lo que entiendo, cuando esta región está caída, puede, ya sea automáticamente o manualmente, redirigir todo el tráfico de los usuarios a la región que está standby. Es decir, los recursos acá no se utilizan a menos que sea necesario porque la región activa está muerta. Eso lo vieron en atributos de calidad dentro de disponibilidad, cuando dieron redundancia, los tipos de redundancia, ¿no? Pasiva, en particular. O spare, podría interpretarse también. Bueno, un servicio DNS, también tenemos colas de mensajes, que en Amazon también están, pero en el diagrama anterior no estaban por el tipo de aplicación. Una aplicación web, App Service Plan, dice acá. Otra aplicación web con una API y unos jobs. Un cache intermedio entre la aplicación web y la base de datos. Y acá algo similar respecto a Amazon, respecto a que tenemos una base de datos SQL y replicada hacia la otra región como si fuese el secundario, tal como vimos en el anterior. Acá hay otro servicio adicional que le llaman Azure Search. Me imagino, no tengo idea, pero imagino que es algo similar a Elasticsearch o a OpenSearch o alguna de esas cosas. O quizá nada que ver, estoy chamullando. Y el servicio de CDN, de cache distribuido, Content Delivery Network que hablamos en el diagrama AWS, también para hacer caching de contenido estático, multimedia o lo que sea. Entonces, más o menos los servicios en estas dos arquitecturas de referencia para aplicaciones web, fíjense que son parecidos, todos siempre con distintos nombres, pero los conceptos son similares. Y muchas veces los servicios se llaman bastante parecidos como para poder ubicarlos en uno y en otro. Yo acá puse ejemplos con Azure y con AWS porque es de lo que es más fácil para mí encontrar ejemplos y con lo que más tengo experiencia, pero van a poder encontrar estas cosas en Google y otros proveedores también. Tomar un poco de agua. Bueno, esta famosa frase, there is no cloud, it's just someone else's computer. Computers, debería ser. Es cierto, ¿no? En el fondo, la nube es ni más ni menos que un montón de recursos computacionales, computadoras, entre otras cosas, propiedad, que físicamente son propiedad de la corporación o lo que sea, y se ofrecen como servicio. Bien, paréntesis. Gracioso. Bueno, ya hablamos de de algunas características por arriba, como el uso bajo demanda. Cada vez que yo necesito, como consumidor, unilateralmente accedo al servicio y digo, quiero más de esto, quiero más de lo otro. Pero lo interesante, y lo que me faltó decir quizás hasta ahora, y este es el momento, es que el uso de los recursos puede automatizarse. ¿Qué significa esto? Significa que todo proveedor de cloud computing que se digne de tal, de serlo, ofrece la posibilidad de obtener y liberar recursos de manera digital o de manera expuesta como servicios HTTP por lo general. Es decir, no es solo que un humano tiene que ir o yo como humano consumidor voy a la página web de AWS o de Azure o de lo que sea a pedir, por ejemplo, dame 2 máquinas más, sino que yo puedo tener software corriendo en algún lado, en la nube misma o en mi casa o en donde sea, que bajo ciertas condiciones pida, a través del llamado una API del proveedor,
más esos 2 recursos que necesito adicionales. Esto es clave porque permite bueno, codificar nuestra infraestructura, ¿no? Infraestructura como código, y permite también eventualmente codificar nuestra escalabilidad. Piensa en un sistema que, por ejemplo, solo se dé cuenta que necesita más web servers para atender la demanda actual, porque están muy sobrecargados los N que hay ahora en el clúster, y automáticamente pide al proveedor de cloud computing, che, poneme 2 máquinas más en el clúster de web servers. Entonces, eso ofrece un salto adicional en la respuesta a la escalabilidad, haciendo entonces la escalabilidad y la elasticidad un poco más, más simple de ejecutar, pero, y por lo tanto, más, hablando mal y pronto, más sistemas más escalables y elásticos, en principio. A comparación de tener yo en mi organización, en un data center propio mío, las máquinas físicas, y en el momento de necesitar 2 web servers más, tener que ir a comprar 2 máquinas físicas nuevas, ¿no? Bueno, el acceso ubicuo a través de la red, ahí no me quiero detener mucho. Sí en el aspecto de multitenancy. Multitenancy es esta idea de que, como dije antes, el proveedor dispone de un pool de recursos físicos, memoria, almacenamiento, CPUs, red, etcétera, la cual la comparte entre múltiples consumidores. Esto se suele llamar el modelo multitenant versus el modelo single tenant o único consumidor. En el modelo de único consumidor, cada consumidor tiene su propio conjunto de recursos, ¿no? Un servicio que puede interpretarlo como imagínense un clúster de web servers con una base de datos. Cada uno tiene su propio clúster de web servers físicos con su propia base de datos física, el A y el B. Y el modelo multitenant, tenemos de vuelta 2 consumidores, podrían cada uno de ellos tener 2 clústeres de web servers separados, pero por ejemplo, esto es un ejemplo nada más, el recurso físico, base de datos, o la máquina donde corren las bases de datos es el mismo. Podría ser el mismo. Y lo mismo en realidad con los web servers, ¿no? Pero acá en este ejemplo está puesto solamente un recurso como ejemplo. Esto le permite al proveedor de cloud computing, bueno, entre comillas, ahorrar, o no tan entre comillas, pero sí ahorrar cantidad de recursos. Intentar maximizar el uso de cada recurso. Y esto es lo que hay también hardware y software que permiten el aislamiento de los datos de un consumidor con los datos del otro. Que no lo vamos a ver acá, pero es parte de la infraestructura de un proveedor cloud. Al margen de ese detalle, esto lo que le permite al proveedor de cloud computing es ser rentable. Porque muchos de los clientes que consumen o consumimos cloud computing, no siempre estamos usando al 100% de las capacidades, o casi nunca estamos usando al 100% de las capacidades, los recursos físicos en los que corren nuestras máquinas o nuestro software. Y para seguir con las características, la elasticidad, como mencionamos recién, la posibilidad de escalar recursos automáticamente es una diferencia muy importante con el modelo on-premise. On-premise se le suele llamar a tener todo de forma física en mi propio data center, ¿no? Versus cloud computing. Y algo interesante de la elasticidad es que nosotros podemos escalar recursos automáticamente o a mano, ¿no? Con un tipo sentado delante de un monitor que le muestre el uso o el estrés de mis servidores, por ejemplo, y otro monitor donde esté pidiendo más o menos máquinas para el clúster según la necesite, o tener un pedazo de software que haga eso.
que pregunte cada intervalo de tiempo, che, cómo está el clúster de ocupación o de estrés, y en función del resultado pida más o menos máquinas. Eso que acabo de ejemplificar son condiciones de nuestro sistema en runtime. Se está ejecutando el sistema, exhibe cierto nivel de estrés y en función de eso escalamos pidiendo más o menos cantidad de recursos. Ese es el mismo que pulsa F12 cuando levanta instancias, claro. Exacto. Y acá lo que hay son 3 diagramitas que usan los vendedores de cloud computing, básicamente, en donde se muestra, hay tres colores, tres líneas o 3 curvas en estos gráficos, en cada uno de ellos. Uno es la línea azul, que representa el uso o la demanda sobre los recursos, la demanda real, cuántos usuarios, por ejemplo, hay conectados en ese momento, o request por segundo, por ejemplo. Esas son las líneas azules. Fíjense que acá hay una demanda que es on and off, es decir, hay en un momento, por un par de horas no, por 3 o 4 horas más sí, después ya no, y así. Otro tipo de demanda es crecimiento rápido, ¿no? Se va incrementando el uso del sistema a lo largo del tiempo. Otros son picos variables y quizás impredecibles, ¿no? Esta curva que está acá azul. Y la última curva azul es picos predecibles. Nosotros sabemos que el sistema tiene un uso de un 20%, o, perdón, no sé si un 20%, pero de, no sé, 2 máquinas durante el fin de semana. El lunes tiene un pico, el lunes a la noche nada, el martes a la noche nada, el miércoles y así, como ejemplo. Y luego tenemos en los mismos gráficos una línea gris, que es la que indica cuál es la capacidad que tendríamos que proveer si tuviésemos nuestro propio data center físico en nuestra organización, ¿no? Yo tengo una empresa que brinda un software, que brinda un servicio de software, y necesito mi propio data center, por ejemplo, y no uso cloud. Entonces, bueno, sabiendo que tiene, por ejemplo, la demanda de nuestro software va a tener este patrón de on and off, bueno, tengo que comprar suficiente hardware de antemano para lo máximo que se llegue a utilizar, ¿no? Si esto significa 10 máquinas físicas, bueno, tendré que comprar 10 máquinas físicas acá, de forma tal luego poder responder a esa demanda. Con este crecimiento rápido, si es más o menos predecible, bueno, puedo decir, bueno, primero compro 5 y en cierto punto del tiempo compro 5 más y así. En los picos impredecibles estamos medio al horno, pero suponiendo que podemos calcular o estimar un uso promedio del sistema, que sería este, compramos 5 máquinas, por momentos me sobrará capacidad, por otros momentos me faltará capacidad y rechazaré request, y así. Y con picos predecibles, como son predecibles, podemos saber cuál es el máximo y comprar el máximo, como decíamos en el modelo on and off. Y fíjense que con las líneas grises el problema, que te muestran los vendedores de cloud computing, es que en muchos momentos tenemos capacidad ociosa, ¿no? Acá tenemos estas 10 máquinas que he dicho yo como ejemplo, no se están usando directamente. Acá tampoco, acá tampoco. Acá está sobrando todo este pedacito acá y este pedazo acá. Acá lo mismo. Y en este caso es aún peor porque cuando crece la demanda en azul, nos quedamos cortos y no tenemos forma de reaccionar rápido. Y acá sobra casi todo el tiempo. Y bueno, la línea naranja es si implementás, si estás en cloud computing e implementás escalabilidad automática o autoscaling, podrías, si lo haces bien, acomodar tus recursos, la línea naranja, a la demanda, ¿no? Entonces venimos con 0 recursos. Cuando se esté por empezar el primer pico de demanda, pagamos 10 máquinas por esta cantidad de horas, se termina la demanda, dejamos de pagar por las 10 máquinas, las bajamos todas, hasta que empiece el siguiente pico, y así. Lo mismo con en pequeños incrementos, vamos pidiendo
capacidad aumentada, una maquinita más, por día, por ejemplo, supongamos, o algo por el estilo. Con picos predecibles lo mismo. Fíjense que también podemos liberarnos de máquinas. Cuando la curva baja significa que estamos liberando recursos y dejando de pagar por ellos. Y lo mismo con picos predecibles. Entonces, estos son los diagramas de venta. Lo cierto, esto es implementable, pero es difícil de ser así que quede tan lindo como en estas curvas. Más si tenemos un modelo como la mayoría del mundo tiene, de picos que no son predecibles. Porque bueno, hay que en la práctica piensen cómo sería recibir request y de golpe 10 requests por segundo y de golpe recibir 200. Es muy difícil reaccionar tan rápido. Quizás se toma unos minutos. Pero bueno, la teoría sería más o menos factible hacerlo. Bueno. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Bien. Lo importante a recalcar, sobre la característica de uso medido es que nosotros podemos monitorear el uso de los recursos en cualquier momento, hasta el momento cuánto llevamos gastado, para obviamente después saber cuánto vamos a tener que pagar. Ya sea, por ejemplo, a fin de mes, cuando nos venga la factura del proveedor. Y obviamente se supone que el proveedor también usa esos mismos datos para la facturación. Bien. Y la última característica que vale la pena mencionar, relacionada a la disponibilidad y a la confiabilidad. Recuerden que cuando hablamos de confiabilidad la ligamos a este concepto de que mucha gente ahora le llama resiliencia. Y está dado intrínsecamente o implícitamente por esta distribución regional que permiten los grandes proveedores de cloud computing, o casi todos. Más allá de que sea por regiones a nivel continental o a nivel dentro de una ciudad, pero mientras haya más de un data center y múltiples recursos físicos, nosotros podemos distribuir nuestros recursos a lo largo de esas ubicaciones físicas, y eso ya nos garantiza cierto nivel adicional de disponibilidad que teniendo todo dentro del mismo data center, de un solo data center, que es lo que habitualmente tiene una organización, una empresa que no usa el cloud computing. Porque tiene un problema ese data center y chau, se cae todo el servicio. Bueno, hemos visto la definición, las características principales, hemos hablado de los conceptos de escalabilidad automática y demás. ¿Y por qué uno quisiera utilizar cloud computing? Bueno, vamos a poner más formalmente qué es esto que estábamos hablando en el slide anterior con las curvitas. Y se engloba dentro del tema planificación de la capacidad. ¿Cómo hago yo para planificar si voy a ofrecer servicios de software? ¿Qué hardware y qué infraestructura necesito? ¿Cuánto? ¿Qué cantidad de máquinas, cantidad de server, cantidad de almacenamiento, etcétera? Necesito para soportar ese software y ofrecer el servicio. Dentro de la planificación de capacidad hay 3 estrategias básicas. Si bien hay 2, son 3, créanme, ahora les muestro la tercera. Las 2, y son básicas estas, después si buscan en literatura van a encontrar más. Pero esencialmente están las basadas en anticiparse a la demanda, que se llama lead strategy, es decir, estimar la demanda que vamos a tener y en función de eso comprar el máximo que creemos que vamos a necesitar. ¿Cuál es el máximo que esperamos que se utilice en nuestro sistema?
y no sé, 200 requests por segundo, y eso equivale a tener un web server con 10 máquinas, 10 web servers en un clúster, y con un load balancer, con una base de datos replicada, etc. Antes de que poner en funcionamiento mi software, ¿no? O antes de que ocurra algún cambio en el software. Puede ser que ya tengamos un data center con esas características que acabo de decir, pero decimos, bueno, vamos a sacar una nueva versión del software justo antes de, no sé, de las fechas de las fiestas de Navidad, que vamos a hacer una gran campaña de marketing, y ahí esperamos que se duplique la demanda o triplique. Entonces, antes de que se duplique o triplique la demanda, si seguimos la estrategia lead strategy únicamente, ahí deberíamos invertir en más máquinas, más almacenamiento, más lo que sea, antes de que ocurra. La estrategia lag, por otro lado, es esperar a que los recursos o que un recurso alcance su uso máximo, es decir, que haya suficientes clientes utilizando mi sistema para que un recurso se empiece a estresar, y antes de que reviente, ahí agregar más. No comprar de antemano. Bueno, por supuesto, digamos, el riesgo de la primera es hacer over provisioning, es decir, aprovisionarnos de más, gastar mucho de más que después no se termina usando. Y los problemas de la segunda vienen fundamentalmente asociados a under provisioning o eh, sub aprovisionarnos, no sé cómo se dice, pero tener menos de lo que realmente necesitamos y que nuestro sistema esté siempre estresado o mucho tiempo estresado y no responda a los requests y perdamos clientes porque nuestro sistema no funciona o funciona debajo de la performance esperada. Bueno, acá tenemos el mismo diagrama o tipo de diagrama que veníamos viendo antes, donde el uso real es esta línea roja, donde la capacidad planificada, imagínense, con lag strategy, sería esta azul, ¿no? Venimos acá, cuando se empieza a romper todo, compramos más, cuando se empieza a estresar, ahí compramos más, cuando se empieza a estresar de vuelta, intentamos comprar más, pero se ve que el salto de demanda fue acá abrupto. Y en algunas zonas tenemos desperdicio de capacidad, porque tenemos mucha más de la que se necesita, por ejemplo, en esta zona para cubrir la demanda. Y en esta otra zona tenemos que el sistema anda mal. De mínima va a responder lento. Estás muy estresado. Bueno, hay una tercera estrategia, que es la que muchos intentan implementar con Cloud Computing, que es la Match Strategy. Hacer pequeños incrementos y decrementos que vayan acompañando la demanda. Para esto hay que ir midiendo la demanda minuto a minuto prácticamente, a todo momento en lo posible, y reaccionar a eso. Incluso preestimar si estamos en una de estas curvas violentas. Bueno, a cada minuto, por ejemplo, ir reevaluando y si es necesario seguir agregando o quitando, lo que sea, recursos para acompañar esa demanda. Entonces eh, Amazon te vende este otro dibujo, donde si compras este dibujo y lo implementas perfecto, como parece estar acá, siempre la capacidad real está un poquito por encima de la demanda real también, y hay muy poco desperdicio y no hay, el sistema siempre puede responder a tiempo y forma. Entonces, estas tres estrategias, estas ideas, estos conceptos ya existían antes de Cloud Computing. Lo que ocurre es que Cloud Computing ofrece las herramientas o muchas herramientas para poder implementar Match Strategy de forma decente. Antes era más difícil. Puedo ir incrementando los recursos a través de estas llamados a la API del proveedor de Cloud Computing para agilizar lo máximo posible estos incrementos y decrementos.
Entonces, la elasticidad de los proveedores de cloud computing, como analizamos antes como características, favorecen la implementación de Match Strategy. No significa que las otras no se puedan implementar en cloud computing, ¿eh? Significa que esta en particular es más fácilmente implementable en cloud computing que on-premise, es decir, en mi propio data center. Y también, o sea, supongo que beneficia los gastos, los costos, porque es, o una, se te caiga todo, y, o sea, ibas al máximo y se te cae todo y nada, perdés. Pero capaz que perdés. Creo que había escuchado que Amazon era justamente quería hacer eso, no llegar al máximo para no perder clientes, no sé, en un, se llama Black Friday. Entonces era, bueno, me provengo de más, pero nada, eso. Entonces, supongo que también ayuda a los costos que tiene. Sí, sí, totalmente. Está bien pensado eso. Gastón también dice, Match Strategy más acorde, capaz te anticipaste y te pasaste por mucho la demanda real. Claro, también puede ocurrir eso. En ese caso estaría este desperdicio. Bien, gracias por los aportes. Y otro eje, el cual se utiliza como posible motivación para utilizar cloud computing, es una posible, vuelvo a usar esa palabra, reducción de costos entre el modelo on-premise, mi propio data center en mi empresa, organización, y cloud computing. Entonces, para tener mi propio data center y manejarlo, necesito adquirir nueva infraestructura, mantenerla. Mantenerla implica no solamente arreglar los servers, el hardware cada vez que se rompe, reemplazarlo, etcétera, sino, bueno, el personal que lo haga, los upgrades o patches de sistemas operativos, software de base, etcétera, que requieren ciertas pruebas una vez que lo hacemos, ¿no? Nadie debería ir y actualizar, no sé, la versión mayor de software web server y listo, y se va, sin probar si sigue funcionando, pues kamikaze, pero bueno. También la electricidad para mantener esos servers y, como no, y muy importante, hoy en día, la refrigeración de un data center. No sé si alguna vez estuvieron en algún data center, no de proveedor de cloud computing, sino de una empresa cualquiera. Yo recuerdo haber estado en muchos hace muchos años. Gabriel también parece. Y recuerdo que, bueno, primero, para entrar, seguridad de recursos físicos. Para poder entrar al data center había todo un sistema de seguridad con huella, no sé qué, personal de seguridad, personas en la puerta del data center y adentro también, revisando quién entra, quién sale, quién anda, etcétera. Atrás de un vidrio, dice Gabriel. Bueno, si yo estuve en los de... lo que más me acuerdo son las experiencias en cadenas de supermercados, data centers de cadenas de supermercados, pero esto es un montón. Esto fue en la década del 2000, mediados de los 2000. Fuimos a instalar, ni me acuerdo qué software, y yo era el que iba a ir a instalar a distintas cadenas de supermercados, Anónima, Jumbo, no sé, etcétera, Cotto, todos esos. Cada uno tenía su propio data center y todos tenían más o menos las mismas características que estoy contando. Y además de esto, todas estas cosas que me llamaron la atención en su momento, eh, todos entraban y te decían, ponete la campera. Y había camperas, los costados, algunos tenían un ropero, otros percheros, no sé qué, para ponerse, porque claro, adentro del data center hacía un frío terrible por la refrigeración que requería el lugar para que la enorme cantidad de hardware que había adentro funcionando no prenda fuego todo. Que era crítico que ese sistema de refrigeración no deje de funcionar. Tenían entonces, además del sistema de refrigeración, de los servers, el hardware, del personal, la seguridad, comprar las camperas, bueno, eso puede ser lo de menos, ¿no? Pero la refrigeración, como les decía, la electricidad para
para que funcionen los servers, además de todo eso, tenían un, ¿cómo se llama? Sistemas de electricidad de backup pegados al data center por si se cortaba la luz, esencialmente. Si Edenor tenía un problema, se podían quedar sin eso, pues se les podían fundir todos los servers. Un rato sin refrigeración y podía ser una catástrofe. Al menos en aquella época. Esto es un montón. Yo sé que la tecnología de data centers evolucionó, pero años luz en estos últimos 20 años. Pero el tema de refrigeración sigue siendo sé que sigue siendo, todos sabemos que sigue siendo una preocupación y un gasto enorme. ChatGPT consumiendo 3 litros de agua por cada prompt. Exacto. Exacto. Pero yo honestamente no estoy tanto en el tema, pero sé que que hay un cálculo estimado de cuánta agua se gasta en refrigeración para los enormes data centers que hostean las inteligencias artificiales. Pero espero que esa agua no la estén contaminando, porque eso sería terrible, ¿no? Nos extinguimos en 2 años. Eh, espero que el agua que usen vuelva a la naturaleza sin contaminar, porque si no, chao. Las máquinas nos van a esclavizar mucho antes de lo pensado. Se crean sus propias nubes para que se vuelva a llover. Esto está bastante bien, ¿eh? Utilizan su propia agua. Me gusta. La naturaleza de su máxima expresión. Bueno, y además otro costo adicional son las licencias, el personal que administra las licencias, si tenemos, por ejemplo, sistemas operativos, bases de datos, cualquier software que tenga licencias y que haya que renovarlas, puede ser un dolor de cabeza. Estábamos hablando siempre en estos modelos on-premise, ¿no? Con data center propios. Los modelos cloud, si nosotros decidimos hostear el software de nuestros servicios en cloud computing, vamos a tener equipos que se rompen. Sí, Gabriel, tenés razón. No sé si está acá. No está acá, ¿no? Bueno, pero sí, equipos que se rompen, reemplazo de componentes. Hace poco me pidieron presupuestar para una academia de cocina para armar todo el sistema que tienen ellos de todos los videos y todo. Y me decía el jefe, que es conocido mío, me decía el dueño de la academia, ¿viste? Me decía, bueno, pero los equipos estos de los discos, todo esto son baratos, los compramos en Mercado Libre. Y digo, sí, o sea, el tema no es que tenés eso, más allá de la disponibilidad que tenemos con una red de, ¿cuánto? 2.000 megas acá de internet, es que si se te rompe vas a pagar otro igual y no se tenés que poner al lado. Claro. Y si se te rompe no querés pagarlo tarde porque perdés todo. Entonces lo vas a tener que pagar por adelantado. Exacto. Es un excelente punto, sí. Sí, no puedes tener un disco y listo. Claro. Es un gran punto. Bueno, en contrapartida, el vendedor de cloud te va a decir que, no es que lo estoy menospreciando, pero bueno, estamos estudiando motivaciones por las cuales uno podría utilizar cloud. Los recursos son bajo demanda y se pagan a medida que se consumen y pueden ser a bastante corto plazo. Por ejemplo, por hora de CPU, por minuto de CPU, tienen muchos proveedores, por cantidad de requests que se le hacen a cierto servicio, cantidad de gigas almacenados en los discos, ¿no? En lugar de comprar discos y preocuparnos por su redundancia y demás, podríamos pagar uno de estos servicios, que puede ser el modelo por gigabyte almacenado, por ejemplo. Y donde uno entonces, en teoría, paga más o menos por exactamente lo que está usando, más o menos. Y es clave la ventaja en cloud, sí, de que se pueden liberar los recursos de forma inmediata. De forma inmediata yo puedo decir, bueno, dejo de usar este servicio, o me descargo, hago un backup de los datos y lo dejo de usar me descargo los datos y los borro todos para no pagar más los gigas. Dejo de usar 10 servers en este web server, paso a usar uno solo o dos. La liberación es bastante inmediata. Entonces, si pago por hora, por ejemplo, bajo las máquinas virtuales ya y la próxima hora ya no la pago, de acá a fin de mes.
Por lo cual, dado que uno en teoría paga por lo que necesita, si uno tiene un pequeño emprendimiento, no necesita ponerse en un gasto, un gran gasto para afrontar todo el desarrollo y la primer puesta en producción del software, sino que quizá pueda empezar con una máquina bien chiquitita, sin load balancer, sin nada, pero bien chiquitita, probar ahí el software, cómo anda, modelo de desarrollo. Recién cuando estemos más avanzados en el desarrollo, y si todo va bien y si vemos que el servicio funciona y lo ponemos en producción, ahí ponemos más recursos y empezamos a medir y después ahí aumentamos más o quitamos. Bueno, lo que son las ventajas que tiene esta elasticidad simplificada. Bueno, esto de recursos ofrecidos como multitenant es más una ventaja para el proveedor de cloud computing, pero en teoría es lo que hace que los precios no sean descabellados, ¿no? Entonces yo no, en teoría, no tendría que pagar, si pago una hora de CPU, no pago lo que pagaría por comprarme, lo mismo que pagaría por comprar una CPU, usar una hora y después venderla. Debería pagar mucho menos. Y eso es lo que supuestamente pasa. Sí, también era, no sé, no me acuerdo si lo vimos acá en la práctica, que Cloud también lo estoy viendo en distribuidos, pero había mencionado como que no se puede poner un límite de gasto. Entonces vos tenés un problema ahí de seguridad por X motivo y tenés un malware o algo, nada, te gastó todo y teniendo nada, hardware propio es como, bueno, a lo sumo se te corta el sistema, anda más lento, pero no tenés un gasto de la nada por un tema de seguridad imprevisto. Puede ser que en algunos proveedores no esté. Yo creo, a ver, creo que en Amazon existe eso, el límite. Ah, sí. Ah, Y creo que existen como dos niveles. Uno es avísame y otra es impedirle a mi software que si te estoy pidiendo no me des. O se va a devolver claro. un código de error. Ah, Lo claro, que no sé si están todos y no no de sé. Azure, pero si no lo encontré, puede ser que. Lo que sí lo que sí sería posible perfectamente es que como todo eso es software y son configuraciones, Uh-huh. si tienes una brecha de seguridad, alguien podría fácilmente desactivar esa configuración y consumir todo igual. Y ciertamente es posible. Y es una desventaja. Claro. Ahora la vamos a ver, sí, también. También igual entre los servicios que te ofrece, Ujú, como ya viene todo preparado, o sea, no creo que seamos los primeros que dicen voy a contratar un servicio de nube. ujú, Ya muchas de estas cosas están preparadas para, por ejemplo, que no te hagan un ataque de DOS o qué sé yo, que cuando hay este tipo de picos, supongo que la mayoría, yo conozco un par de opciones que te controlan el uso de recursos y detectan lógicamente estos picos que no tienen ningún sentido, pero la mayoría vienen con soluciones ya de seguridad ujú. ofrecidas directamente, las puedes contratar, que está bueno eso también como un servicio extra que si vos lo quisieras hacer es un laburazo mucho más Claro, grande que lo que necesitabas de base, ¿no? totalmente. Sí, sí. Sí, acá estamos como reduciendo la discusión a las cosas más básicas, pero es cierto lo que decís, Gabriel. Con el tiempo, los proveedores de cloud computing fueron incorporando servicios de cosas de software que antes uno lo tenía que implementar a mano, comprarse otro software y desplegarlo en su propio data center, de cosas y ahora se proveen mucho más fácil a través de cloud computing, no sé, como un servicio de cola de mensaje distribuido. Es difícil construir un servicio de cola de mensaje distribuido, es difícil incluso comprarse uno y distribuirlo dentro de nuestro propio data center y que funcione bien. Y ese servicio ya es básico en cloud computing. Y como decís vos, Gabriel, ya muchos lo han usado y probado y funciona bien dentro de los parámetros normales. Lo mismo con, no sé, procesamiento multimedia, por decir algo. Muchos proveedores de cloud computing que ofrecen procesamiento de archivos multimedia y no lo tenemos que hacer nosotros. Es hacer un request a un servicio y obtener la respuesta de alguna manera.
Y así con 800 millones de servicios. Así que sí, es otra motivación. Bueno, esto chamullo, ya es más de lo que, no es chamullo, sino es una manera marketinera de poner mucho de lo que venimos hablando. Si necesitamos escalar más allá de lo previsto o responder a fluctuaciones en el uso de servicios, como la demanda que veíamos antes, las curvas esas, tanto como evitar grandes inversiones al principio, en resumen, todo, todo está apuntado a que cloud computing, perdón, nos debería permitir una respuesta al cambio más rápida. Bien, ya son 9:40. Vamos a ver esto último. No vamos a entrar en detalle, pero sí queremos mencionar que los proveedores de cloud computing y toda su infraestructura no empezaron a existir de un día para otro, sino que llevó décadas de desarrollo de distintas tecnologías que luego se utilizaron eh, para cloud computing. Entonces, la idea de clusters, la idea de virtualización, clave, esto, la virtualización, es decir, un recurso físico, ofrecerlo como múltiples recursos lógicos o virtuales. Esto fue lo que permitió la existencia de cloud computing. Pero también así, mucho hardware, especialmente hardware, y algo de software que se desarrolló en estos modelos de grid computing a lo largo de las décadas, de básicamente máquinas que interactúan con algunos nodos centrales o de control para resolver alguna tarea compleja y dividir el procesamiento eh, de algún cálculo enorme o de problemas grandes o lo que sea. Entonces, clustering, virtualización y todo lo que se desarrolló a lo largo de las décadas con grid computing posibilitaron tener hoy la tecnología que se utiliza en los data centers de los proveedores de cloud computing. Se utiliza todo esto. El avance de la tecnología de los data centers con permitir compartir energía entre distintos racks y nodos dentro del data center, incluso las medidas de seguridad para acceder a los mismos, la posibilidad de refrigerar de forma más sencilla, etcétera, es una partecita de lo que hace posible el cloud computing. Tenemos que Internet provee ese acceso ubicuo, que la web como aplicación es el medio a través del cual nos proveemos de los recursos. El concepto de multitenancy, clave para que el computing y los proveedores existan y sean rentables. Y por último, la idea de servicios en general, es decir, esto de exponer todo como servicio. Fíjense que los proveedores de cloud computing lo que hacen hoy en día es exponer todo lo que tienen como servicio. En el momento que Amazon publicó sus primeros servicios de máquinas virtuales y de cola de mensajes y demás, eran cosas que ellos ya usaban internamente. Ellos internamente para su sitio amazon.com usaban cola de mensajes, bases de datos, máquinas virtuales, y un día dijeron, Chase, empecemos a acomodar todo esto porque tenemos un montón de capacidad ociosa en los momentos que nuestro sitio no es muy usado. Ahí, ahí nació un poco la idea en Amazon, al menos. Entonces crearon internamente esta subempresa AWS, Amazon Web Services, y empezaron a acondicionar toda la infraestructura para ofrecerla como servicio. Y así ofrecieron máquinas virtuales, cola de mensajes, almacenamiento primero, y después fueron sumando más servicios cuando se empezaron a recontrallenar de guita. El resumen. Bien, perdón. Entonces, esto de ofrecer como servicios a través de los protocolos ya conocidos y la web en general, es otra tecnología que posibilitó la nube. Que posibilitó que exista la nube. Bueno,
yo diría que cortemos acá, porque los últimos slides capaz que nos llevan más tiempo de charla y no me gustaría dejarlo por la mitad. ¿Les parece? Y seguimos el jueves de la semana que viene. Excelente. Muchos thumbs up, muchos pulgares arriba. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? ¿Algo que quieran acotar? Justo SAS era algo que vi un montón y nunca supe lo que era. Es software as a service. Exponer tu software como un servicio en contraposición a exponer, por ejemplo, infraestructura como un servicio. Exponer infraestructura como un servicio es, por ejemplo, cuando nosotros como consumidores le pedimos una máquina virtual a Azure. Estamos contratando, obteniendo un recurso físico, físico no, de infraestructura, como una máquina virtual, como un servicio. A través de una página web, por ejemplo, le decimos, dame uno de estos, y lo tenemos. Expuesto a través de una API o una página web. Y software como servicio es utilizar ya no un recurso de infraestructura, sino un software entero, que puede ser un ERP o puede ser una calculadora. Mucho más Software sencillo, ¿no? como servicio es algo que lamentablemente se está acostumbrando últimamente a implementar muchísimo en cosas que pierden el sentido, como venderte, por ejemplo, un software de ofimática como servicio. En vez de decir, toma, tenés tu licencia, no, págame todos los meses y te voy a permitir usarlo este mes. Como por ejemplo Office, o lo hizo Adobe hace poco con toda su suite completa, con una cosa como software como servicio que para mí en algún punto pierde la gracia, por ejemplo, de tener no tener una edición de Photoshop, sino tener el actualizable de Photoshop por este mes. Con modelo de suscripción. Exacto. Sí, el modelo de suscripción calza muy bien con software como servicio, como bien decía Gabriel. Y en donde uno, ahí el control que tiene es solamente, bueno, la configuración que permita ese software. Los que puso como ejemplo Gabriel, o como decía antes, puede ser algo más como el servicio de cola de mensajes, que detrás de una cola de mensajes hay bases de datos, software específico, servers, etcétera. Pero bueno, yo lo consumo como un servicio, envío requests y recibo responses. Solo puedo configurar ciertos parámetros. Pero bueno, la clase que viene lo repasamos de vuelta y vemos otros ejemplos. ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿Lo que quieran acotar? Yo quería consultar por Heroku. ¿Cómo entra Heroku acá? ¿Es infraestructura o es el del medio? Yo creo que tiene casi todo. Sí, ojo con eso. Casi todos los proveedores no adhieren a uno solo de estos modelos, de estos tres que están acá en este slide, sino que son una mezcla. Posiblemente esté entre el primero y el segundo, creo yo. Pero la verdad, la última vez que vi Heroku fue hace más de 10 años, y no te miento. Así que estoy un poco Generalmente el desactualizado. tema es que entre el primero y el último hay un par de pasos nada más y mucha plata te pueden cobrar de diferencia. Entonces, si te pueden vender tu infraestructura, te la venden. Si te tienen que vender un ambiente controlado, te lo venden. Si a eso le tienen que sumar el hostearte ellos un servicio y cobrártelo por mensajito mandado, te lo venden. No les genera ningún problema. Sí, Todo esto... de hecho lo que suelen, o lo que terminaron implementando a lo largo de los años, la mayoría, o al menos los más grandes, arrancan con infraestructura como servicio. Te ofrezco servidores virtuales, por ejemplo. Sobre eso y hacen plataformas, que es básicamente combinar estos recursos y ofrecerlos como uno solo, y luego software sobre eso y ofrecerlo como servicio, como decía Gabriel. Estoy diciendo lo mismo que decía Gabriel, pero bueno, con el dibujito ahora. Sí, o sea, no hay que olvidar que todo esto nació porque habían un par de máquinas que estaban ociosas y dijeron que fueron los primeros de Amazon, ¿no? Los de Sí. AWS, dijeron, bueno, vamos a alquilarlas
Y de repente a alguno se le ocurrió, mirá, nosotros hacemos, o tenemos muchos clientes que hacen esto, ¿por qué no lo vendemos directamente hecho? Y lo alquilaron y después dijeron, hay muchos clientes que además de hacer esto en este entorno, lo hacen de una forma muy específica usando Postgres. Entonces, metele Postgres y vendelo también. Listo. Buena mirada. Buena mirada. Y como a mucha gente, muchos de los consumidores les sirve, nos sirve esto, lo usamos y pagamos por eso. No estoy hablando de todo en general, digo, quizás cuando yo expreso esto estoy hablando de cloud computing, lo que uso en mi trabajo, cosas por el estilo. No me gusta, estoy en el mismo bote que Gabriel cuando dice que no le gusta el exceso en modelos de suscripción de software. Ojo, no me gusta, pero lo acepto en lo que se debe. Una cosa que me mata, por ejemplo, es ir a un centro médico y que tengan los servidores en una sala que dice sala de servidores, solo personal autorizado. Y yo sé que realmente toda la información está ahí, es como, no podés. Hay un cable de luz, lo estoy viendo de acá, agarro una tijera, ¿sabes cómo termina esto? Está bien. Un trade-off. Claro. Bueno, algún otro comentario? La clase que viene continuamos desde acá, no es que vamos a saltear todo esto. Bueno, muy bien. Nos vemos el jueves que viene y continuaremos con Cloud Computing. Se pueden conseguir, profe, patrocinios para la clase que viene, si quieren. Contactamos un poquito. Tiramos unas líneas. ¿Está bien? Claro. Dale. Muchas gracias a todos. Que tengamos un fin de semana. Nos vemos, buen día, Buen profe. fin de, profe, gracias. Chao.